Continuamos con más en la revista para hablar de la afectación que ha tenido el incendio en las áreas de la Chiquitanía, el Pantanal y también el Chaco cruceño. Nos acompaña para conocer más detalles de qué tipo de especies son las que se han perdido en el bosque, por ejemplo, el señor Diego Justiniano. Él es presidente de la Cámara Forestal de Bolivia. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Ustedes qué evaluación, qué cifras están manejando de las pérdidas que conlleva este incendio forestal? Muy buenos días, Gabriela. Efectivamente, el incendio forestal ha sido de una gran magnitud. Estamos por encima del 1.000.000 de hectáreas que se han quemado, pero también hay que aclarar de que del 1.000.000 de hectáreas no todo es bosque. Ya. Una gran cantidad, para ser más preciso, un 73% de esas áreas son de sabanas y de pastizales. ¿Y eso implica una renovación más rápida, una afectación menos grave a la biodiversidad? Bueno, efectivamente existe una afectación a la biodiversidad, pero más sobre el tema de la fauna que de la flora en el tema de pastizales, ¿no? Hay muchas de estas áreas que son pastizales sembrados, hay otra parte que son sabanas naturales. ¿Y cuánto toma renovarse en cuanto a pastizales se refiere? Toma un corto tiempo, seguramente no debe ser más de 1 a 2 años en renovar los pastizales naturales, ¿no? Todo lo que son sembrados indudablemente serán pues mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Hablábamos de áreas protegidas, sin embargo, donde sí alcanzó el fuego, y eso es lo que más preocupa por el tema del equilibrio de los hábitats, de los animales. Y tenemos unos cuadros para que vayamos diferenciando las zonas afectadas, por favor. Vamos a ir viendo lo que sucede en Santa Cruz. Tiene grandes áreas como la zona de Ipiás y de Tucabaca, que tengo entendido es bosque seco chiquitano. ¿Qué implica un bosque seco chiquitano? Un bosque seco chiquitano es un bosque peculiar, un bosque básicamente único en el mundo, en el cual existe una variedad de especies, principalmente de madera dura, que son únicas igualmente de la zona, ¿no? ¿Y eso se ha perdido mucho? Bueno, el bosque seco chiquitano es bastante grande y afortunadamente no tenemos todavía información de ninguna especie que se haya perdido, que se haya extinguido, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, sin embargo, sí, efectivamente ha habido daños de consideración y daños los cuales, pues, indudablemente tardará una cierta cantidad de años. De esta zona de bosque, ¿cuántas hectáreas ustedes calculan que ha afectado a bosques, a estos árboles que ustedes se referían? En lo que se refiere a zona boscosa, aproximadamente 250 a 270.000 hectáreas, ¿no? De ahí, de la zona del bosque seco chiquitano. De las zonas del bosque seco chiquitano. Perfecto, pero el fuego también ha alcanzado otros municipios con otras características, y vamos a revisar nuevamente el mapa, porque el anterior, por favor, en la zona del Pantanal, ahí también ha habido fuego, en la zona de Otuquis, que es otra reserva, Ñembiguazú y Cailla. Esto es más la zona del Chaco. Comencemos con el Pantanal. Ahí, ¿cuán grave es la situación? Bueno, en el Pantanal efectivamente es un ecosistema completamente diferente, en el cual predominan mucho lo que son sabanas, ¿no? O pastizales naturales. Entonces ahí, más que bosque, ha sido predominantemente arriba del 80% de incendios sobre este tipo de áreas, ¿no? Ahí el efecto grave es más que todo sobre la fauna, ya que en todo lo que son pastizales, si bien son daños al ecosistema, pero no de una gran magnitud o de tanto tiempo de regeneración como el bosque, ¿no? Perfecto. Y en la zona del Chaco, estas reservas de Cailla, de Ñembiguazú, de Otuquis, ¿cuán grave es la afectación? En el Chaco, de igual manera, sí hay zonas igualmente que hay cierto nivel de pastizales o zonas de boscosidad muy baja, y también indudablemente hay bosques, ¿no? Porque son reservas forestales, ¿no? Así es, principalmente, o hablando de ellas, de varias, básicamente en la zona del Chaco, en Utuqui, son reservas y que lógicamente por la dificultad de poder llegar y de poder acceder a esas zonas es de que los incendios forestales también se han agravado, ¿no? La gente ya está pensando en cómo ayudar después. Una vez se controla el fuego, hay devastación, las imágenes que nos llegan desde la zona duelen. Correcto. ¿Cómo
hacer para ayudar en la reforestación? ¿Es algo que se deberá esperar que se renueve naturalmente, como usted decía, en un año tal vez los pastizales vuelvan a crecer, algunos arbustos que son usuales en la zona vuelvan a crecer, pero hay la posibilidad, hay la manera de ayudar responsablemente con algún tipo de reforestación? ¿Y en qué zona, por favor? Indudablemente existe la manera de ayudar, de reforestar, y yo creo que es una labor que debemos tener todos, ¿no? Deberíamos hacerlo entonces, no dejar que solito se encargue la naturaleza. Yo creo y creemos como sector y como Cámara Forestal de Bolivia de que se debe hacer dos tipos de acciones, ¿no? Una principalmente que le compete al gobierno, que es el tema de repoblar las especies endémicas que se han perdido en las zonas de bosques, ¿no? Entonces, ese es un labor intenso, un labor de básicamente que requiere mayor estudio y que requiere también una gran cantidad pues, de recursos que en su momento deberán estudiarse y definirse, ¿no? Y también existe todo lo que son zonas o terrenos que se han degradado por el tema de incendios forestales, principalmente todo lo que está aledaño a las carreteras, todo lo que eran básicamente pampas o zonas de boscosidad muy bajos, suelos muy pobres que prácticamente con los incendios forestales se han degradado. Y ahí nosotros lo que planteamos son plantaciones forestales, ¿no? Plantaciones forestales que al momento de hacerse no solamente enriquecerán dichos suelos, sino que también pues traerán beneficio para todas las comunidades y las poblaciones aledañas a la zona, ¿no? Pero ciertas especies de árboles también, no podemos ir a plantar cualquiera en esas características de bosque, por ejemplo. Indudablemente que siempre todo tipo de terreno requiere diferentes características y dentro de una misma especie de árbol existen diferentes variedades, ¿no? Entonces, esto requiere un mayor análisis, pero es algo que ya previamente se tiene estudiado, que se tenían identificado en ciertas zonas el tipo de árboles que se pueden y que se plantean hacer con plantaciones forestales, ¿no? Como sector, ¿ustedes han tenido una pérdida muy grande por estos incendios forestales o no eran áreas donde se explotaba la madera? Afortunadamente, como sector, poco menos del 1.5%, del 1,5% de las áreas que son de explotación maderable han sido afectadas, ¿no? Los fuegos se controlan más en las áreas que efectivamente se trabajan y que producen. Entonces, el mejor aliado del bosque, creemos nosotros, que es el buen y responsable uso bajo manejos forestales, ¿no? Por ende, se preservan bien esas áreas y, como digo nuevamente, menos del 1,5% de las áreas han sido afectadas. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista, información importante que compartimos en medio de toda esta emergencia que se está registrando aún en esa parte del departamento. Continuamos con un consejo.